Informativo, primera emisión. Hoy, en el informativo, tras los racionamientos programados de electricidad a nivel nacional, en Santo Domingo, los cortes de energía se registraron en diferentes horarios dependiendo los sectores de la ciudad. La pensión alimenticia para el cónyuge es una normativa que se encuentra vigente en Santo Domingo. Sin embargo, la validación de esta acción legal, según expertos, no es muy recurrente. Habitantes de la calle Óscar Efrén Reyes hacen un llamado a las autoridades solicitando su arreglo, ya que consideran que es un sector desprotegido. En lo nacional, en Ecuador, los prolongados cortes de luz han comenzado a generar pérdidas económicas que afectan a todos los comercios, tanto pequeños como grandes. Esto y mucho más, a continuación. Las noticias en el informativo, con Osvaldo Garzón. Saludos cordiales, señoras y señores. Ya estamos listos para compartir con ustedes este espacio de noticias y entrevistas en Majestad Televisión, que tiene el propósito de entregarles a ustedes toda la información para que, bien enterados, vayan a sus sitios de trabajo en el tercer día laborable, cuando estamos a mitad de semana. Vamos de inmediato a conocer quiénes son los invitados. Hoy, en nuestro espacio de entrevistas, nos acompañarán Ángel Ruiz, director del Centro Gerontológico Dulce Hogar, con el tema a tratar: cuidado y bienestar integral para los adultos mayores. Marcelo Rivera, abogado, con el tema a tratar: medida cautelar para detener la retención de motos eléctricas en Santo Domingo. Adrián Granizo, director de Desarrollo Económico del GAD Municipal de Santo Domingo, con el tema a tratar: resultados de las ferias de desarrollo económico del GAD Municipal de Santo Domingo. Vamos con los titulares. La escasez de maíz pone en riesgo la alimentación de aves. En Santo Domingo de los Áchilas hay aproximadamente 4.5 millones de aves que están sufriendo las consecuencias de la falta de maíz. Niño Moy es reconocido como el mejor mediocampista del mundo, sub-23. En la unidad educativa Francisco José de Caldas se preparan para el juramento a la bandera. Las películas más taquilleras de Almodóvar, que cumple 75 años. Tercer intento de retirar los fondos para los partidos políticos. Podemos aplicar las reglas de Milei para obtener más riqueza. Las 5 funciones del Estado en crisis. Saber inglés aumenta los ingresos hasta un 30%. Estos son los titulares de la prensa local. Un hombre fue asesinado de varios disparos en la ciudad de Manta. El crimen ocurrió cerca de una unidad educativa. Les tenemos los detalles. Como José Luis Eduardo Cedeño, de 44 años, fue identificado el hombre asesinado en la calle 309 y avenida 223 del barrio San Antonio, en Manta, provincia de Manabí. La víctima fue abordada por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. No, la persona fallecida, la quien iba manejando el vehículo, por tratar de escapar del evento violento, intenta salir por la puerta del copiloto. No, por lo general siempre existe esa presunción que abandonan un vehículo, lo incineran, pero en este caso no hay ningún vehículo incinerado ni abandonado. Tras la alerta del crimen, la policía llegó al sitio para realizar el respectivo procedimiento. Asimismo, llegó un contingente militar para resguardar la zona. En la escena del crimen se encontraron 20 indicios balísticos. Según los indicios recabados, existen vainas 9 milímetros y .45.
Aparentemente son dos armas, tenemos que determinar si estas armas están inmersas en algún otro evento delictivo. Hasta el momento, el distrito Manta, que también comprende Montecristi y Jaramijó, suma 223 muertes violentas en lo que va del 2024. Un ataque armado se registró en la vía Daule el lunes en la tarde, dejando 2 muertos y un herido. Miércoles, qué mal, Dios mío. Ocurrió en la zona de estacionamiento del Teatro Centro de Arte en la vía Daule. 3 personas fueron atacadas a tiros cuando se movilizaban en un vehículo. Alertados de un hecho delictivo. Como ustedes miran aquí, hay 2 vehículos que están involucrados por el momento. El vehículo que se encuentra en la parte de atrás, preliminarmente le habría interceptado al vehículo de adelante y de ahí bajaron algunos individuos que dispararon. Tenemos 2 personas fallecidas y una persona que está herida. Conocemos en forma preliminar que el conductor y la persona que está en la parte de atrás serían justamente el conductor y el custodio de esta persona que está herida. La balacera quedó registrada en videos aficionados. Allí se ve a los sujetos disparar contra las víctimas que estaban al interior del automotor. Luego escapan en otro vehículo que los esperaba metros más adelante. En las primeras indagaciones, la policía levantó una posible hipótesis del hecho violento. Que se trataría de un problema de tierras porque son ellos propietarios de una inmobiliaria. Eso lo estamos corroborando, nos servirá como una línea investigativa. Como le digo, son simplemente cuestiones preliminares que creo que nos sirve mucho para la investigación. Ponce añadió que se revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona para establecer la ruta del ataque. El área fue acordonada para levantar indicios y los cadáveres fueron trasladados al centro forense para que le realicen la respectiva autopsia. Bueno, hoy miércoles se conoce ya que son los 3 que viajaban en el vehículo, los fallecidos, incluyendo el empresario Alexis Verduga, que era el blanco del atentado. Continuamos, atención. Las desconexiones se llevarán a cabo en 3 horarios, tanto en la parroquia de La Unión como en el cantón La Concordia. El cronograma de cortes de energía anunciado por la Corporación Nacional de Electricidad genera preocupación en la población de ese cantón. En la parroquia La Unión y en el cantón La Concordia, los cortes de energía empezaron este lunes 23 de septiembre desde las 6 de la mañana hasta las 8 en varios puntos de estas ciudades. Según el cronograma de la Corporación Nacional de Electricidad, CNLP, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche fue el primer racionamiento de energía. El segundo apagón se registró a las 12 del mediodía hasta las 16 horas, mientras que el tercer corte se registró a las 20 horas hasta las 0 horas. Según la programación de cortes del Servicio de Energía Eléctrica, las desconexiones en estos horarios están programadas en sectores como La Unión, La Concordia, La Independencia, Rey, Plan Piloto, La Villegas, La Abundancia, Puerto Quito, toda la vía Quinindé hasta la parroquia La Unión y Flor del Valle. Este martes, los cortes de electricidad empezarán desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. El segundo racionamiento será desde las 12 del mediodía hasta las 16 horas y el tercero desde las 20 horas hasta las 0 horas. Los ciudadanos indicaron que se deben respetar los horarios porque no hacerlo genera que los electrodomésticos se dañen. Toda la información sobre los horarios y lugares específicos los puede encontrar en la página web de la Corporación Nacional de Electricidad. Y sobre los racionamientos de energía eléctrica acá en Santo Domingo de los Áchilas, en cuanto a los horarios y a las afectaciones, les tenemos una nota. Ante la crisis energética provocada por la temporada de estiaje más crítica del año, el Gobierno Nacional dispuso racionamientos de electricidad desde el lunes 23 hasta el 29 de septiembre. Estos cortes buscan contrarrestar el impacto del estiaje en el país y se realizarán de manera programada en cada provincia según las directrices de las empresas eléctricas. En Santo Domingo, los cortes de energía este 24 de septiembre se distribuyeron en 3 horarios diferentes dependiendo del sector. Algunos sufrieron cortes desde las 0 horas
horas hasta las 4 de la mañana, de 8 a 12 del día y de 16 a 20 horas. Sin embargo, en otros sectores estos horarios tuvieron variación, registrándose de 4 a 8 de la mañana, en la tarde de 12 a 16 horas y por la noche de 8 a 12. Este patrón se mantendrá hasta el sábado 28 de septiembre. Sin embargo, el domingo 29 de septiembre los horarios cambiarán. En algunos sectores la suspensión del servicio eléctrico será de 0 a 3 de la mañana, posteriormente de 6 a 9 de la mañana y por la tarde de 3 a 6, mientras que otras zonas experimentarán cortes de 3 a 6 de la mañana, de 9 a 12 del día y por la noche de 9 a 12. Además, habrá sectores donde los cortes serán de 12 del día a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. El gobierno nacional recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y revisar los horarios de corte para planificar sus actividades diarias. Los detalles específicos por sectores pueden consultarse en la página oficial de la Corporación Nacional de Electricidad. Bueno, y a propósito del ofrecimiento del gobierno nacional, liderado por Daniel Noboa, en el sentido de que serían exonerados en el pago de sus planillas los consumidores del sistema eléctrico, les tenemos una nota. El pasado lunes 9 de septiembre, el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, informó a los ecuatorianos que cubrirá el consumo de las planillas de energía eléctrica en los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025 hasta 180 kilovatios, con el fin de aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Expertos en Santo Domingo se pronuncian ante este ofrecimiento por parte del gobierno. Fundamental este anuncio del gobierno, ya que estamos viendo que en este momento en algunos sectores hay hasta 12 horas de cortes diarios, pero sin embargo el gobierno anuncia que estas medidas compensatorias serán porque en diciembre, enero y febrero las afectaciones por cortes de energía serán mucho más fuertes que las que están ocurriendo en este momento. El ecuatoriano, de acuerdo al último censo, tiene un consumo promedio de 140 a 150 kilovatios mensuales. Habría que ver efectivamente quién consume más, quién consume menos, pero vamos a estar monitoreando. Primero, que haya la lectura del medidor. Segundo, que efectivamente se cobre solo lo marginal sobre la base de los 180 kilovatios. Y tercero, que efectivamente no vaya a ejecutarse un cargo adicional a la factura. Por otro lado, santodomingueños dan a conocer su punto de vista acerca del comunicado que emitió el presidente de la República. A su vez, ellos hacen referencia a su situación debido a que nos encontramos nuevamente en horarios de apagones eléctricos. Yo estoy de acuerdo, pero que se cumpla. Pero la vez pasada dice que por sectores se cumplió cuando hubo los apagones anteriores, pero no se cumplió en todos los lugares. Por ejemplo, en esa vez se lo ofreció y yo pagué mejor el doble, pero más sí se daña. En la nevera se daña, por ejemplo, el pollo, que es cárnicos. El inicio de apagones eléctricos mantiene en incertidumbre a la ciudadanía santodomingueña. A pesar de que el gobierno anunció cubrir 3 meses de planillas, los habitantes en estos pocos días de cortes han tenido pérdidas de hasta un 50% y se sienten molestos porque horarios anunciados para los cortes no han tenido cumplimiento. Tras el anuncio del decreto ejecutivo 397, donde el presidente ordenó que las cámaras de videovigilancia de los municipios pasen al control del ECU 911, en Santo Domingo varios dispositivos ya se encuentran enlazados. Tras el decreto ejecutivo 397 establecido por el gobierno nacional, donde el presidente Daniel Noboa ordenó que las cámaras de videovigilancia de los municipios pasen al control del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el jefe del Consejo de Seguridad Ciudadana informó que desde la municipalidad se están realizando las gestiones pertinentes para que estos dispositivos puedan ser controlados por el ECU. Hemos tenido acercamiento y reuniones con los delegados del ECU aquí en Santo Domingo, director del ECU, para ver cuál es la mejor forma de viabilidad, ver el tema tecnológico, ver la plataforma de conectividad, ver lo que este sistema abarca para poder dar la interoperabilidad. No tenemos ningún problema. Lo que trata de hacer el gobierno es que la protección de datos en los tipos de delitos que se den sea controlado por parte del ECU 911 y no por los gobiernos autónomos descentralizados o por la
instituciones que tengan este tipo de cámaras de videovigilancia. El funcionario detalló que de las 110 cámaras instaladas por el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, 70 ya están enlazadas al ECU 911 y se espera que los 40 dispositivos restantes se conecten tras la finalización de los procesos administrativos necesarios, reforzando la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas. 110 cámaras por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, de hecho 70 son entregadas en comodatos al ECU y 40 más que hemos adquirido hoy en la actualidad que van a tener la interoperabilidad, y las que ya han solicitado, de hecho ya está para el POA 2025 solicitado y nosotros presupuestado para seguir interoperabilizando con el ECU 900. Sin embargo, el experto en seguridad Edison Romo enfatizó la importancia de implementar estrategias preventivas además de la videovigilancia para mejorar así la seguridad en la ciudad. Esta información va a llegar al ECU 911, pero amén de todo esto, sigue siendo post, sigue siendo después de que pase el tema de prevención. Realmente son pocas las acciones que se hacen. En ese sentido, yo creo que más bien se debería ver una estrategia diferente a fin de optimizar los gastos que se quiere hacer con el ECU 911, optimizar para tener una tecnología actualizada que permita generar alertas el momento que ya incluso se den las vigilancias y seguimientos para cometer este tipo de actividades. Finalmente, las autoridades informaron que el uso de las cámaras se realizará únicamente cuando existan indicios razonables de la comisión de delitos. También aseguraron que se respetará la privacidad de los ciudadanos, garantizando la protección de sus datos personales. Bueno, ya sabemos perfectamente de quién es la competencia directa en el tema de seguridad, es del gobierno nacional, y los GAT municipales lo que están haciendo es colaborando, contribuyendo con recursos y medios para tratar de asegurar el tema a nivel nacional. De manera que el asunto del decreto lo que hace es una cuestión lógica, que estos elementos que han sido comprados por los GAT pasen obviamente a ser manejados por el ECU directamente. Continuamos, atención, la pensión alimenticia para el cónyuge, alimentos congruos se llama, es evidente en Ecuador durante años. En Santo Domingo se conoce que no es muy utilizada esta acción legal, pero que es accesible tanto para el hombre como para la mujer. En Ecuador existe la pensión alimenticia para cónyuge. Esta normativa tiene lugar desde hace ya varios años y puede ser empleada cuando una pareja consta legalmente como casados. La iniciativa de esta normativa se da al observar las necesidades que puede llegar a tener una persona al estar en matrimonio y que no cuente con un trabajo para sustentarse. En la ley tenemos en el Código Civil el artículo 349, numeral 1, nos indica a quiénes se debe alimentos y específicamente nuestra legislación establece que al cónyuge. Tenemos la facultad, las mujeres que estamos en estado civil casadas, de poder demandar los alimentos congruos a nuestro cónyuge, que ese sería uno de los presupuestos que se debería justificar en un proceso de alimentos congruos para cónyuge. El primer presupuesto es que estén casados civilmente. El segundo presupuesto es que justifique la mujer o el hombre, quien dependa, porque esto de aquí no existe distinción. Es el cónyuge que lo necesite y que justifique que depende del otro cónyuge. En la ciudad de Santo Domingo, expertos en temas legales mencionan que son pocos los casos por demanda de pensión alimenticia al cónyuge, ya que al estar casados no lo consideran pertinente, pero personas que se han acercado para conocer acerca del tema tienen su perspectiva sobre esta situación legal. Lo que pienso a título personal es que está bien que tanto el hombre como la mujer pues pueda acceder a este beneficio, se podría decir, dar una pensión a ya sea a su esposo o a su esposa. Entonces, siempre y cuando se lo requiera. Esto tiene que pasar por un trámite judicial, creo que se sobreentiende ese requisito. Entonces, para mí sí, siempre y cuando sea en justa razón para las personas.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, hasta el 2023 en Ecuador había un total de 16.938.986 personas, de las cuales un 51.3% son mujeres y un 48.7% son hombres. De esta cantidad, existen cientos de hombres y mujeres que por alguna razón dependen de su cónyuge, pero en la mayoría de casos no acceden a temas legales para adquirir una pensión alimenticia. Claro, la figura legal está desde hace rato, el derecho del cónyuge, pero en determinadas circunstancias de calamidad, de situación económica extrema. Atención, la escasez de maíz debido a la falta de agua está empezando a afectar a productores y distribuidores en el sector avícola, a pesar de que en Santo Domingo el valor de la cubeta de huevos se mantiene, no se descarta un posible aumento en los próximos días. El maíz duro amarillo cada día se encuentra con menos probabilidad. Aquello afecta directamente a las industrias productoras de alimentos balanceados y a su vez a quienes se dedican al sector avícola. En Santo Domingo, quienes se dedican al cuidado de pollos mencionan que la escasez de maíz les afecta a ellos y también a la producción de huevos, que estaría propenso a subir su valor. En la economía actual que estamos, no hay a veces una relación directa entre precio de maíz y precio del producto. El huevo, que cuando se escasea el maíz, ellos normalmente suben, obviamente porque tienen mayor control en la producción. Actualmente, quienes son distribuidores de huevos mencionan que el precio aproximado que manejan es de $3 a $4 la cubeta, pero que no se descarta la posibilidad de que exista un aumento en su valor por la escasez de maíz y que aquello se sabrá en los próximos días. El precio de los huevos se han mantenido, pero hay una cierta aceptación que por la escasez del maíz pues puede estar subiendo sus precios, pero por el momento se mantienen en precios normales que son de $3. Aquí en unos 2 días se podría ver, porque digamos ahí las granjas comienzan a sacar nuevos precios y entonces ahí puede elevar a incluso hasta $3.50 a $4 la cubeta. ¿Ya de ese precio no excederían? Dependiendo, también puede hasta subir más hasta $4.50, $4.25 la cubeta. Tanto productores como vendedores de huevos santodomingueños se mantienen en precios normales. Sin embargo, estarían a la expectativa de conocer si este valor tendrá un aumento. Se conoce que Ecuador es un productor de maíz históricamente, pero a pesar de eso, la demanda del mismo también ha crecido y estaría alrededor de 1.6 millones de toneladas, teniendo un déficit de 300.000. Y atención a la nota del informante, ciudadanos denuncian que en la calle Guayaquil hay un alcantarillado que obstruye el paso de vehículos y motocicletas. Solicitan de manera urgente que las autoridades correspondientes se acerquen y den solución, ya que esto afecta a quienes habitan por el sector. Los señores de la ENMAPA son los llamados a concurrir para solucionar el problema. Habitantes de la calle Óscar Efrén Reyes hacen un llamado a las autoridades porque solicitan reparación y mantenimiento para esa arteria a fin de evitar problemas con los vehículos y peatones. Atención. Pobladora de la calle Óscar Efrén Reyes muestra su molestia ante la situación en la que vive junto a sus vecinos, ya que menciona que habita en el sector desde hace ya varios años y nunca ha observado que alguna autoridad se muestre preocupado por ellos. Por aquí yo vivo desde el 1980 y esta calle nunca la han arreglado. O sea, de la transversal para allá han arreglado, pero para acá ya no. El polvo en el verano es tremendo. Ahora como ya no llueve ni nada, estamos muy mal por aquí.
Habitantes de este sector mencionan que transitar por las calles es totalmente inseguro, puesto que al no contar con patrullaje constante hace que los antisociales merodeen la localidad haciendo de las suyas. Terrible, con ese 16 de marzo es terrible. Y de miedo de hablar la gente. Las personas que son residentes de este sector hacen un llamado de auxilio a las autoridades competentes y a su vez a servidores policiales, ya que no solo están propensos a enfermedades, sino también a que algún antisocial acabe con sus vidas. Ciudadanos que transitan por la calle Río Baba o Río Saloya denuncian el mal estado de estas vías, solicitan a las autoridades reparar de manera urgente los daños en la calzada. Los adoquines de la calle Río Baba y Río Saloya se encuentran en pésimas condiciones. El paso de los años y el alto tráfico vehicular que se genera en esta zona han ocasionado el desgaste de los mismos. Quienes circulan a diario por este sitio señalan que este deterioro vial provoca daños en sus vehículos. Afecta más que nada al vehículo de uno, que es un medio de transporte para el trabajo, entonces deberían sí darle más mantenimiento porque ya lleva años esto es la misma situación, que pongan más énfasis en todo lo que son las carreteras, no tanto las principales sino las transversales, que le den buen mantenimiento. El comercio se mueve mucho aquí en esta ciudad y necesitamos como habitantes, nos sentimos perjudicados y que sea pues la obra, el alcalde que tenga conocimiento de lo que es la calle de la Río Baba, como tenemos el problema en la esquina. Que el mal estado realmente sí es una afectación como ciudadanos, los que tenemos vehículos, causa de accidentes, mucho peligro. Sería que nos ayuden arreglando lo que es la calle. Además, señalan que al ser un sector altamente concurrido, los patrullajes policiales que se realizan en la zona no son suficientes, ya que se sienten inseguros al transitar por estas calles y temen ser interceptados por delincuentes, por lo que solicitan más presencia policial. Muchos somos padres de familia, tenemos que trabajar día a día, salir en la mañana y sí, un poco de preocupación por lo que se da la inseguridad. Ya los ciudadanos tenemos miedo de salir temprano o muy tarde llegar a la casa, pues no hay cómo. Patrullaje, que hagan bastante patrullaje y estén más atentos a lo que son las llamadas, con coordinación con el ECU 911, porque mucho tiempo demoran en responder cada llamada. Debido al desgaste de los adoquines en varios puntos de estos accesos, se han formado hundimientos que cuando llueve se llenan de agua. Por este motivo, los afectados por esta situación hacen un llamado a las autoridades municipales para que realicen los correctivos necesarios en este lugar, ya que estas calles son un punto estratégico para descongestionar el tráfico vehicular que se genera en otras zonas de la ciudad. Moradores de la cooperativa Paquilla también están preocupados por el mal estado de las calles y por los lotes montosos que hay en el sector. En la cooperativa Paquilla, sector 2, sus habitantes se encuentran preocupados por la falta de arreglo de la calle Los Tolupanes. Mencionan que siempre ha sido una cooperativa olvidada. Calle, está mucho polvo, arreglamiento de la calle, porque hay demasiado polvo y por los niños, afecta la salud más a los niños. Mucha gripe les da a los niños con el polvo. A pesar de que en cuanto a inseguridad no tienen mayor problema, existe un lote completamente abandonado que se encuentra lleno de maleza y atrae mosquitos que genera molestia en los moradores. Claro, eso sí, moscos y eso y hartísimo mosco. Hay harto mosco de noche, hartísimo animal. No han venido a fumigar, simplemente lo que han venido a dejar ese polvo eso que ponen para las piedras nada más. Quienes residen en el sector 2 de la Paquilla hacen un llamado con urgencia a las autoridades competentes y a quienes tienen lotes abandonados, ya que la falta de arreglo y mantenimiento les causa enfermedades. Malestar en la Asamblea Nacional por la decisión de los representantes del correísmo y del Partido Social Cristiano de evitar el análisis de una sanción contra la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas. Estoy solicitando la palabra, señora presidenta. Sucedió la noche del 9 de septiembre en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La asambleísta Paola Cabezas llamó sinvergüenzas a sus compañeros, mientras analizaban el archivo del juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Al día siguiente, la legisladora Cabezas actuó igual, mientras el asambleísta César Rumajinga ofrecía declaraciones a la prensa. Pasó por atrás y volvió a repetir lo mismo. Ahí está, acaba de pasar gritando la señora más querida del correísmo. Así son, eso es la doctrina de RC. Rumajinga colocó una queja en el Consejo de Administración de la Legislatura por actos violentos y agresiones verbales. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano negaron el trámite de esa queja. Es una vergüenza, bochornoso para los ecuatorianos, habiendo suficiente pruebas. No solamente eso dice César Rumajinga como asambleísta, sino también está enterado todo el pueblo ecuatoriano cuando ellos absolutamente le gritaron, lipendiaron. Créame que esto no tiene precedente en la materia de legislación nacional. Una segunda queja tampoco pasó por el bloqueo que plantearon los asambleístas socialcristianos y del correísmo. Fue presentada por la legisladora Inés Alarcón. En X escribió: el PSC y el correísmo archivan una queja contra Paola Cabezas. No importaron los gritos, insultos, golpes en la mesa y la falta de respeto en la Comisión de Fiscalización, que sí afectan el trabajo y la imagen de la Asamblea Nacional. ¿Dudan que solo les interesa cubrirse entre ellos y que solo trabajan por promover la impunidad? Este lunes solo la Comisión de Seguridad sesionó de forma presencial. Otras comisiones se reunieron de forma virtual. Paola Cabezas aún no se ha pronunciado al respecto. Tras la solicitud del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de que exista una reforma parcial a la Constitución que implique la eliminación de la financiación estatal a las campañas electorales y a los candidatos, representantes de bancadas opositoras como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano no respaldan esta medida. Ya era de esperarse. Atención. Fue a través de un TikTok que el presidente de la República anunció el envío de una reforma parcial a la Constitución para poner fin al financiamiento de las organizaciones políticas con dineros del Estado a las campañas electorales, pronunciamiento que este lunes provocó la reacción esperada de las bancadas opositoras, no así del oficialismo. Y quien quiere ser candidato, pues que se financie su candidatura y que no busque fondos del Estado. En las organizaciones opositoras hay en cambio similitud en su posición, ya que hablan de que este planteamiento de Carondelet es un elemento de distracción y que no es precisamente el momento oportuno para hablar del mismo. La improvisación ha sido la media y la tónica permanente del gobierno nacional. Entonces, los contrarios al régimen observan que el presidente Noboa encontró en este tema la posibilidad de ganar espacio en los medios y tener una cobertura mediática. Y alejado de los intereses de ganar protagonismo en los días previos a un proceso electoral. Las agrupaciones políticas, según la Constitución, tienen dos formas de financiamiento estatal, consagrados en la Ley Suprema en los artículos 110 y 115. Para el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral, un informe del Consejo Nacional Electoral revela que en tan solo una década, del 2012 al 2022, por el Fondo Partidario Permanente, se utilizó 49 millones de dólares para 10 organizaciones nacionales, mientras que para el Fondo de Promoción Electoral desde el 2009 al 2023 se gastaron 23 millones de dólares y solamente para binomios presidenciales. En tiempos de campaña electoral, la danza de los millones la bailan perfectamente los políticos. Va a ser difícil que pase esa iniciativa en la Asamblea Nacional, donde precisamente están legislando los beneficiarios de ese dinero que entrega el Estado para las campañas electorales, para los candidatos. Y querrán querer mantener ese beneficio. Aunque, claro, el pueblo ecuatoriano sigue en crisis. Continuamos con las informaciones en esta primera emisión de El Informativo. Mucha atención. El gobierno nacional y profesionales de derechos rechazan el actuar y las decisiones de jueces que deciden dejar en libertad a ciudadanos que cometen hechos delictivos. Atención.
Fue el 24 de junio de este año cuando el régimen ya observaba a algunos operadores de justicia que extendían como si fuera la Feria de la Alegría las boletas de cancelación a varias personas que habían sido aprehendidas por la fuerza pública en operativos en los que mostraban las evidencias de los delitos, en tanto que mientras los supuestos autores de delitos salían orondos y lirondos, en Carondelet existía un profundo rechazo. No es posible que los suelten en 2 o 3 días después de haber sido capturados. La misma preocupación subsiste y persiste en los entes colegiados de los distintos gremios de jurisconsultos que cuestionan amargamente estas controvertidas decisiones. También hay que revisar las actuaciones de los jueces en estos casos para ver si, a pesar de que en el supuesto dado, Fiscalía reúna todos los requisitos para la prisión preventiva, la razón de por qué no ordenan esa prisión preventiva. Entre los profesionales del derecho, los alarmantes casos de corrupción revelada en el accionar de algunos operadores de justicia causa una profunda preocupación. No hay camino porque la fuerza pública puede hacer lo que quiera, pero si el sistema judicial no acompaña, no sacamos nada. En un informe sobre el estado penitenciario en el Ecuador, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos revelaba que el 30% de personas que quedaron en libertad volvía a la cárcel en menos de un año, cuestionando también la falta de rehabilitación en los centros carcelarios. Lo más preocupante es que el estudio señalaba que de los 34,000 privados de su libertad que estaban registrados en las penitenciarías, cerca del 35%, es decir, 10,937, tienen de 2 a 5 detenciones en su historial. Penosa realidad de un sistema judicial de cuyos cuestionamientos solo se habla pero no se ataca frontalmente el mal. Atención, jueces del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia llamaron a juicio a otros 5 exfuncionarios del Consejo de la Judicatura en el caso Independencia, decisión que se tomó luego de la reinstalación de la audiencia de apelación al auto de sobreseimiento que se dictó contra los procesados. Este lunes, los jueces del Tribunal de la Corte Nacional realizaron el llamado a juicio a otros 5 exfuncionarios del Consejo de la Judicatura en el caso Independencia Judicial. La decisión se tomó luego de la reinstalación de la audiencia de apelación al auto de sobreseimiento que se dictó contra de los 5 exservidores del Consejo Nacional de la Judicatura por la solicitud realizada por la Fiscalía General, la Procuraduría General y además de una víctima indirecta. El pasado 29 de agosto se emitió un auto de sobreseimiento a favor de los 5 procesados, decisión que luego de ser revisada y al existir indicios de que habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia, fueron convocados a juicio. Entre los llamados a juicio como autores directos se encuentran el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y los exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definió el 11 de septiembre las reglas de juego para elegir en un concurso público al fiscal general del Estado que reemplazará a Diana Salazar, quien culminará funciones en 2025, y aprobó un reglamento que define las fases y parámetros del proceso de designación. Sin embargo, un juez constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi concedió una medida cautelar que ordena la suspensión del concurso hasta que no se realicen modificaciones al reglamento. Uno de los puntos que ha causado inconformidad en el gremio de profesionales del derecho es que no se permite la participación de abogados que hayan patrocinado en los últimos 10 años casos relacionados con delitos de narcotráfico, terrorismo, etc. La audiencia de acción de protección en la que las partes expondrán sus argumentos está fijada para el 29 de octubre del 2024. Continuamos, atención, desde Quito, el ministro Antonio Goncalves ofreció una conferencia de prensa para informar sobre los avances y acciones que se ha tomado para enfrentar la crisis hídrica y energética del país. Entre las medidas destacan la recuperación del embalse de Mazar, elevándolo a 1.60 metros sobre el nivel del mar, el mantenimiento y repotenciación del parque térmico y la inclusión de 341 megavatios a la red de distribución
incluidos 100 megavatios provenientes de una barcaza ya operativa. También se mencionó la autogeneración privada, que aportará 290 megavatios. El ministro presentó además una actualización sobre el comportamiento de los caudales de las hidroeléctricas, destacando la severa sequía regional y mundial que ha adelantado el estiaje en 3 meses. Esta situación subraya la necesidad urgente de avanzar hacia una matriz energética más diversa con mayor generación no convencional para asegurar un suministro eléctrico constante en el futuro. Atención, en Quito, los prolongados cortes de energía eléctrica han comenzado a generar pérdidas económicas, especialmente en el sector comercial e industrial. La crisis energética que enfrenta el país ha generado molestia en la población en general, donde las interrupciones prolongadas y varias de ellas no programadas de energía eléctrica han afectado seriamente a ciudadanos y los comercios. Más de uno denunció cuantiosas pérdidas económicas. Los negocios, especialmente aquellos ubicados en zonas céntricas y distribuidos por todo el distrito metropolitano de Quito, han sido severamente afectados por esta situación. Nos perjudica un poco por el tema de que nosotros tenemos servicios técnicos y el servicio técnico se utiliza herramientas electrónicas. No podemos facturar algunas cosas, a veces queremos probar algún tipo de parlantes, algunos cargadores y no se puede tampoco. Ahí sí se puede bajar un poco el tema de la afluencia de gente, tanto en el tema del momento de los apagones. En lo general sí afecta bastante porque nosotros no solo tenemos una tienda, tenemos muchas tiendas. Muchos están pensando inclusive en comprar generadores para verse lo menos perjudicados. Sí, porque ahí estamos tratando de ver un motor para ver si podemos abastecernos de luz. Un generador, ¿no? Más o menos unos 600, 700 dólares debe estar. Toca vernos la posibilidad, toca sacrificarnos ahorita. En heladerías, dependiendo del local, reportaron hasta 70 dólares de pérdida al día. La verdad que bastante, porque más en los de crema y no hay pues en las paletas, o sea, en sí las paletas de crema y las de hielo, porque son las que más sufren, porque las cubetas pues pasan ahí, pues permanecen ahí. En cambio en esta sí nos afecta bastante porque no tenemos remedio, porque si se descongelan pues se dañan ahí. En las farmacias, para que no se echen a perder los medicamentos, han recurrido a geles refrigerantes. Básicamente lo que hacemos es prevenir. Nosotros tenemos geles refrigerantes que los mantenemos en congelación antes de que se vaya la luz, y obviamente ya cuando se va la luz se los coloca los refrigerados en coolers y se los mantiene cerrados. Pero esos geles deben tener un costo. Sí, tienen un costo, obviamente, nos toca cubrir a nosotros porque el costo de los medicamentos obviamente es mucho mayor que un gel refrigerante, ¿no? Si no, eso impactaría. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, todo impacta en el precio al final. Frente a todo esto, la gente pidió a las autoridades al unísono una solución urgente y definitiva para mejorar la eficiencia de las hidroeléctricas y así garanticen un suministro estable de energía. Continuamos. Los cortes de luz anunciados hasta el 27 de septiembre, ahora serán hasta el 29. Esto ha generado preocupación en la ciudadanía. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Así es como el presidente de la República, Daniel Noboa, describe la situación energética del Ecuador. Es que los cortes de luz que el gobierno anunció hace varios días para el periodo del 23 al 27 de septiembre se extenderán hasta el 29, es decir, 2 días más de lo previsto. Además, los racionamientos serán en 3 horarios diferentes, lo que ha generado confusión y preocupación en la ciudadanía. El primer mandatario en el encuentro con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica se refirió a las planificaciones de su gestión en cuanto a la situación eléctrica. Planificamos un estiaje normal basado en data de los últimos 100 años. No nos basamos en data del peor año en 61. Asimismo, hizo un balance de la generación que su gobierno ha gestionado y no desaprovechó la oportunidad para comparar con administraciones anteriores. Somos los que más generación han añadido al grid. 430
megawatts en solo 9 meses. Adicional, y seguimos sumando. La meta es llegar a 2000 en los próximos 2 o 3 años, que eso es lo que se necesita. En promedio, en el correísmo, que fue el gobierno que más generación añadió por año al Ecuador, el promedio fue 320. En cuanto a los racionamientos que iniciaron este lunes 23 de septiembre, en algunos lugares la primera franja no se cumplió según lo estipulado. Esto habría sido por mejoras en las condiciones de la empresa eléctrica Centro Sur. Lo cierto es que también existe malestar en la población debido a que la información sobre los horarios de cortes fue emitida casi a la medianoche del domingo 22 de septiembre. Sobre esto, la ministra de Ambiente, Inés Manzano, quien por disposición de Noboa preside el COE Nacional, asumió su responsabilidad y pidió disculpas. Por su parte, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señaló que los cortes de luz obedecen también a que deben precautelar las infraestructuras hidroeléctricas para evitar daños. Las medidas que se conocieron en la medianoche de ayer responden, entre otras cosas, y a pesar de un leve aumento del caudal, especialmente en la zona del Austro, a precautelar también el funcionamiento permanente de las instalaciones públicas, porque lo que puede significar todo esto es que se podría estar dañando una de las hidroeléctricas si no tomamos las previsiones del caso, con un daño mucho mayor, por supuesto, en el tiempo. Cabe señalar que la ciudadanía puede consultar los horarios de cortes de luz en las páginas oficiales de las 11 unidades de negocio de CENEL. Continuamos. A raíz de los racionamientos de energía en el país, la capital Azuaya pierde más de $1 millón por hora en ventas. Para mitigar estas pérdidas, la Cámara de Industrias de Cuenca solicita el cumplimiento riguroso de los horarios de cortes de luz. Recién estamos comenzando con los cortes que se... Y las pérdidas por hora para el sector productivo de la capital Azuaya superan el $1 millón. Cuenta Andrés Robalino de la Cámara de Industrias de Cuenca. Si hay una planificación correcta, sin estas noticias de medianoche para informar lo que va a pasar al siguiente día, potencialmente podrían reducirse, pero impacto va a darse. Es imposible pensar que una empresa que tiene 3 turnos, una industria que tiene 3 turnos y le quitan la mitad o peor aún el tiempo total de un turno, va a seguir produciendo lo mismo. Los cortes de energía han provocado que los sectores industrial, productivo y más actividades comerciales del país prendan sus generadores eléctricos. Un parche a la situación, menciona el empresario. Más o menos 200 megawatts es lo que generan un poco más, es lo que generan los generadores privados a nivel nacional. Entonces no se soluciona el problema. Todos estamos conscientes que el déficit es más o menos de 1.450 megawatts. El gobierno ha dicho que los apagones continuarán al menos por esta semana. Robalino insiste con la planificación, pues los cambios de horario representan un impacto a un sector que en los 6 primeros meses del año ya venía atravesando por momentos complejos. Algo de recuperación en julio y agosto, pero volvemos nuevamente y seguramente a una recesión económica que va a afectar al empleo, va a afectar a la tributación para el próximo año. Uno de los temores más grandes es la generación del empleo formal. Esperan no verse obligados a tomar decisiones mucho más complejas. Quito enfrenta una situación crítica a causa de 5 incendios forestales simultáneos, presuntamente provocados y que obligaron a evacuar de manera preventiva a unas 100 familias. ¡Cuidado las promesas! Quito enfrenta una situación crítica a causa de 5 incendios forestales simultáneos presuntamente provocados y que obligaron a evacuar de manera preventiva a unas 100 familias, informaron el martes las autoridades. Grandes nubes de humo se levantaron desde la periferia oriental de la capital ecuatoriana, donde se concentraban algunos focos de quema. Pobladores reportaron la caída de ceniza en zonas del norte de la ciudad y en el centro histórico, que es parte del patrimonio cultural de la humanidad y donde están las sedes del gobierno nacional y del municipio local. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que 3 helicópteros de militares y 5 equipos de bomberos operarán en cuanto las condiciones lo permitan para apagar el fuego. Unas 14 viviendas han sido evacuadas como medida preventiva, señaló el municipio en un comunicado. Luego de suspender las clases presenciales el martes, el Ministerio de Educación dispuso que las clases del miércoles sean virtuales en todo el distrito metropolitano de Quito por la mala calidad del aire.
El presidente Daniel Noboa movilizó a las Fuerzas Armadas y anunció momentos después desde Nueva York, a donde asistió para participar en la Asamblea General de la ONU, que canceló su agenda y que retornará a Quito ante la emergencia. Noboa advirtió que de haber sido provocados los incendios, los responsables serán procesados por terrorismo. Ecuador afronta su peor sequía en 6 décadas, que ha derivado en incendios forestales, afectación en el suministro de agua potable, problemas en la producción agrícola y en racionamientos de electricidad de hasta 12 horas diarias al quedar en riesgo embalses de centrales hídricas que cubren un 70% de la demanda nacional. De las 24 provincias, 20 están en alerta roja por la crisis hídrica, que ha afectado a unas 40.000 hectáreas de cultivos. El presidente argentino Javier Milei denunció el martes la agenda ideológica de las Naciones Unidas y acusó al organismo de estar gobernado por burócratas internacionales. El modelo de Naciones Unidas. El presidente de Argentina denunció la agenda ideológica de las Naciones Unidas. Javier Milei hizo la declaración el martes ante la Asamblea General del organismo reunida en Nueva York. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. En un filoso discurso, Milei también acusó al organismo de estar gobernado por burócratas internacionales y señaló al Consejo de Seguridad de haberse desnaturalizado porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Sin dar muchos detalles, el mandatario sostuvo en su primer discurso ante la Asamblea que Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que la caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Milei, que asumió el poder en diciembre de 2023, manifestó el disenso de su país con el Pacto para el Futuro, que prevé 56 acciones para hacer frente a los mayores desafíos de nuestra época, y fue adoptado el domingo por 193 países miembros. Atención, Chile ya no está en condiciones de recibir más migración de Venezuela, afirmó el martes el presidente Gabriel Boric. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el martes ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que su país no está en condiciones de acoger más migrantes venezolanos. Cerca de 800.000 se encuentran en Chile. Y por responsabilidad debo ser claro en este punto. Chile no está en condiciones de recibir más migración. El mandatario chileno criticó las sanciones económicas de Estados Unidos que, según él, están empujando a los venezolanos a huir de su país. Además, señaló que el castigo económico se conjuga con la crisis política y en conjunto han empujado a más de 7 millones de venezolanos al exilio. Boric devino en uno de los más duros críticos del presidente venezolano Nicolás Maduro y junto a otros líderes de América Latina desconocen su reciente reelección por considerarla fraudulenta. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. El presidente chileno de 38 años también criticó lo que considera un doble estándar en materia de derechos humanos, pues estos se deben respetar siempre y en todo lugar. Al respecto se refirió al conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que está por cumplir un año en la Franja de Gaza. Por eso me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbarias. Yo elijo la humanidad. En otro momento de su discurso, Boric también pidió que Brasil, India y un país africano tengan un asiento permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de 2025, cuando la ONU cumpla 80 años. Bueno, que el presidente de Chile espere la respuesta de Nicolás Maduro. Atención, el gobierno venezolano y ridícula orden de captura emanada por la justicia argentina
contra el presidente Nicolás Maduro. El gobierno venezolano repudió el martes la orden de captura emanada por la justicia argentina contra el presidente Nicolás Maduro, acusado de violar los derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano señaló en un comunicado que repudia la írrita y ridícula decisión de la Cámara Federal de Buenos Aires, que decidió el arresto del mandatario venezolano, con la alerta roja de Interpol bajo el principio de jurisdicción universal. Apuntó además que el fallo carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destacó en una rueda de prensa el martes que desde 2017 fueron imputados en el país más de 2.500 funcionarios de seguridad por vulneraciones a los derechos humanos, con 581 condenas. ¿Qué ha hecho la justicia argentina sobre las violaciones de derechos humanos en Argentina? En este caso, nada. Por lo tanto, no tienen nada ellos que meterse en lo que implica procesar casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, porque aquí lo hacemos de manera ejemplar. La orden contra Maduro y funcionarios de su gobierno fue solicitada por ONGs y fiscales federales argentinos como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad. La Corte determinó la existencia de un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado cuanto menos desde el año 2014 hasta el presente. Creo que con este fallo, de alguna manera, el mundo se sigue sintiendo presionado a reconocer que Maduro es el líder de un gobierno autoritario que está causando muchísimo daño sobre la población y que incluso el daño humanitario que sucede desde el año 2015 se podría decir que es un daño deliberado. La justicia venezolana emitió previamente una orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milei y 2 altos funcionarios de su gobierno, imputándole el robo de un avión de carga que fue decomisado en Argentina en 2022 y entregado este año a Estados Unidos. Y atención a la siguiente noticia. España, uno de los principales socios comerciales de México, anunció el martes que no participará el 1 de octubre de la ceremonia de investidura de la nueva presidenta mexicana, al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. España anunció el martes que no participará el 1 de octubre en la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Así lo anunció el Ministerio de Exteriores del país europeo en un comunicado al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. Las autoridades mexicanas publicaron hace una semana el listado de personalidades que asistirán a la juramentación de la primera mujer presidenta en la historia del país. El monarca español no aparece en la lista, que sí incluye a importantes líderes de la izquierda latinoamericana, como el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y otras figuras como Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos. Felipe VI ha participado en unas 80 ceremonias de investidura en América Latina, según el diario español El País, que añade que la ausencia del rey en uno de los países más importantes de la comunidad iberoamericana no pasaría inadvertida. España y México están unidos por poderosos lazos históricos, humanos y económicos. Durante su mandato, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador declaró en 2 ocasiones una pausa en las relaciones con España, la antigua potencia colonial. Cuando llegó al poder, López Obrador, copartidario de Sheinbaum, exigió al rey de España y al Papa una disculpa por la conquista y colonización de México. Madrid evitó entonces responder. Dominaba una oligarquía. Bueno, aquí concluye, señoras y señores, esta primera emisión de El Informativo. Les agradecemos por la atención. Recomendación para ustedes que sigan pendientes de la programación de este canal y que tengan un excelente miércoles en su sitio de jornada. Que pasen bien.